La vida de Mel Gibson había estado llena de contrastes. Desde sus días como joven actor, alcanzando la fama en Hollywood, hasta sus momentos más oscuros, luchando con los demonios internos que la fama le había impuesto. En la superficie, Mel parecía un hombre exitoso, pero en su interior, las preguntas sobre la vida, la fe y la salvación siempre lo acompañaban. Había momentos de gloria, pero también días de soledad, dudas y arrepentimiento. Una mañana, mientras caminaba por las bulliciosas calles de Los Ángeles, me sentía una paz inusitada, como si el peso del mundo ya no lo agobiara tanto. Aunque había pasado por dificultades, algo dentro de él había cambiado. Había encontrado en su fe un refugio, una luz que lo guiaba en medio de la oscuridad. Sabía que su camino no había sido fácil, pero también sabía que cada paso había sido parte de algo más grande, algo que no podía ver, pero que sentía con una certeza indescriptible. El sol apenas se filtraba a través de las nubes, y la ciudad, a pesar de su agitación constante, parecía haber quedado en silencio, como si respetara su presencia. A medida que caminaba, se encontró con un pequeño parque, alejado del bullicio habitual. Era un lugar tranquilo, con bancos de madera envejecida, árboles frondosos y un par de fuentes que hacían susurrar el agua. Decidió sentarse en uno de los bancos, buscando un momento de soledad en medio de su ajetreada vida. En su bolso llevaba una pequeña Biblia de cuero, que siempre le había acompañado en sus viajes, en sus momentos de reflexión y también en sus luchas internas. La Biblia, que para muchos era un libro sagrado, para él era algo mucho más profundo. Era una guía, una conversación constante con Dios, una forma de encontrar respuesta a sus inquietudes y una manera de encontrar consuelo en los momentos de angustia. Con una profunda exhalación, Mel sacó la Biblia de su bolso y la abrió al azar. Los ojos de Mel recorrían las páginas en silencio, sin buscar una respuesta específica, sino simplemente buscando la paz que siempre encontraba en esas palabras. De repente, una risa lo interrumpió. Era una risa burlona, despectiva, que resonó en el aire como un sonido disonante. Mel levantó la vista y vio a un grupo de jóvenes que se acercaban a él. Eran unos 8, de diferentes edades, con ropa moderna, algunos con tatuajes, otros con el rostro cubierto por gorras o gafas de sol. Habían estado caminando por el parque, pero al ver a Mel, su actitud cambió de inmediato. Se acercaron rápidamente, como si hubieran encontrado una presa, alguien a quien desafiar. Uno de los jóvenes, el más alto de todos, con una sonrisa arrogante en el rostro, fue el primero en hablar. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, señalando la Biblia con desprecio. Mel no dijo nada, pero sus ojos, tranquilos y llenos de paz, miraban al joven sin miedo. Era como si todo en él estuviera anclado en algo más profundo que cualquier confrontación momentánea. Otro de los chicos, que parecía ser el más joven del grupo, empezó a reír de forma aún más burlona. «Miren chicos, el gran Mel Gibson con su librito. ¿Te crees un santo o algo así?», dijo, con sarcasmo en cada palabra. Los otros se unieron a la risa, disfrutando de la humillación que parecía causarles la figura de Mel. Mel no se alteró. En su interior, sentía una calma inquebrantable. Ya no era el hombre que una vez había sido, reaccionando a los ataques con ira o desesperación. En cambio, estaba en paz. Sabía que la lucha no era contra los jóvenes ni contra sus burlas, sino contra la oscuridad que aún había en sus corazones. Finalmente, uno de los chicos, el que parecía el más desafiante, dio un paso más cerca de Mel y, con una actitud desafiante, le quitó la Biblia de las manos. «¿Qué vas a hacer, Mel?», preguntó, casi como si esperara que Mel reaccionara violentamente. «¿Vas a orar? ¿A predicarse? Lo que tú digas no me interesa». Mel, calmado, lo miró a los ojos y dijo en voz baja, pero clara: «No necesito demostrar nada. La fe no es algo que se impone, es algo que se vive. La verdad no necesita ser defendida, porque ella se revela por sí misma». El joven, sin comprender, lo miró confundido, pero antes de poder responder, algo comenzó a suceder. El aire a su alrededor se volvió denso. Un viento suave empezó a soplar, levantando las hojas secas del suelo, y una extraña sensación de calma invadió el parque. Como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, todo alrededor de Mel parecía tomar una pausa. Entonces, como si el cielo mismo respondiera a la serenidad de Mel, una suave luz iluminó la escena. El sol, que había estado cubierto por nubes, comenzó a brillar con una intensidad cálida y envolvente. Los jóvenes se miraron entre sí, desconcertados. Nadie decía nada, pero la atmósfera había cambiado. De repente,
Una paloma blanca apareció entre los árboles. Voló en círculos por encima de Mel y luego descendió suavemente, posándose sobre la Biblia que él sostenía. El grupo de jóvenes, atónitos, no sabía cómo reaccionar. Nunca antes habían presenciado algo como eso. Uno de los chicos, el más escéptico, se acercó lentamente a Mel, su voz temblorosa, casi susurrante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sus ojos fijos en la paloma, incapaz de entender lo que sucedía. Mel miró al joven con una ternura indescriptible. No había resentimiento en su mirada, ni odio. Solo amor. «Dios no necesita ser visto para ser sentido», dijo Mel suavemente. «La fe no es algo que puedas tocar o ver, es algo que te transforma por dentro. Y cuando permites que Dios entre en tu corazón, todo lo demás cambia. No tienes que entenderlo todo. Solo tienes que abrirte a Él». Los jóvenes, que hasta hacía unos momentos se burlaban de él, comenzaron a callarse. Algunos miraron al suelo, otros miraban al cielo, como si algo profundo estuviera ocurriendo en sus corazones. Había una lucha interna, un choque entre lo que creían saber y lo que ahora sentían. La presencia de la paloma, la luz cálida del sol, la paz que se había apoderado del lugar, todo parecía estar diciéndoles algo que no podían ignorar. Un joven, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Mel. «¿Cómo puedo tener esa fe? ¿Cómo puedo encontrar esa paz?», preguntó, su voz quebrada, llena de sinceridad. Mel sonrió suavemente y puso una mano en su hombro. «La paz viene cuando dejas ir tus miedos, cuando confías en que no estás solo, y que el amor de Dios te rodea en todo momento. Solo tienes que abrir tu corazón. Él te guiará». El joven asintió, y por un momento, la multitud que se había reunido a su alrededor parecía estar en silencio, como si el peso de sus palabras se hubiera asentado en sus corazones. Un silencio profundo cayó sobre el parque. Los jóvenes ya no eran los mismos. Sus rostros habían cambiado. La dureza que antes tenían había desaparecido, reemplazada por una expresión de búsqueda, de curiosidad, y en algunos casos, de arrepentimiento. Sabían que algo importante había sucedido, aunque no comprendieran completamente qué. Finalmente, el joven que había sido el más desafiante al principio, se acercó nuevamente a Mel, pero esta vez con una mirada diferente. «¿Me podrías ayudar?», preguntó, con su voz sincera. Mel lo miró con una mirada llena de compasión. «Claro, siempre que quieras. Dios siempre está esperando por ti. Solo tienes que dar el primer paso». Desde el estreno de La Pasión de Cristo, su vida se había movido entre la admiración y la controversia. Algunos lo veneraban por su entrega espiritual en la pantalla, otros lo criticaban ferozmente por su postura de fe. Pero él, lejos de buscar aprobación o fama, caminaba ahora con una Biblia bajo el brazo y un rosario que colgaba discretamente de su muñeca. Sus pasos lo llevaron hasta un parque tranquilo, donde el bullicio de la ciudad parecía atenuarse. Se sentó en una banca, cerró los ojos y comenzó a orar en silencio. Mientras meditaba, un grupo de jóvenes se aproximó. Eran 8, tal vez 9, ruidosos, desafiantes, con pancartas y camisetas que llevaban frases provocadoras contra la religión, especialmente contra el cristianismo. No tardaron en notar al actor. Uno de ellos soltó una carcajada y exclamó con ironía: «Miren quién es, el profeta de Hollywood. ¿Qué se siente saber que hiciste llorar a medio mundo con tus cuentos de fantasía?». Mel alzó la vista. No había ira en su mirada, solo una serenidad que descolocó. «La fe no es una fantasía. Es una promesa. Un regalo para quien desea recibirlo», respondió con suavidad. Pero sus palabras no calmaron a los jóvenes. Al contrario, avivaron su burla. «Tu película es pura manipulación. Quieren lavar los cerebros y controlar a la gente con miedo y mentiras», gritó otro, mientras sacaban sus celulares para grabar lo que esperaban fuera una reacción explosiva del actor. Mel se mantuvo en calma. Respiró profundamente, aferrado a su Biblia. Uno de los jóvenes, el más desafiante, se le acercó, extendiendo la mano como si fuera a arrebatársela. «¿Y qué vas a hacer, Mel? ¿Defender este libro lleno de cuentos? ¿Crees que tiene poder?». El actor se puso de pie. Alzó la Biblia y dijo con voz clara y temblorosa, pero firme: «Este libro no es papel. Es vida. Es verdad. Es la voz de aquel que dio su vida por nosotros. No necesito convencerlos. Solo lo sostengo, como un náufrago sostiene su tabla en medio de la tormenta». La tensión era palpable. De pronto, algo extraordinario ocurrió. Una ráfaga de viento comenzó a soplar desde lo alto, revolviendo las hojas a su alrededor.
Era un viento cálido, envolvente, como si el aire mismo hubiera cobrado vida. Y en ese instante, los rayos del sol atravesaron las nubes, iluminando directamente a Mel. La Biblia en sus manos pareció brillar bajo esa luz inesperada. Los jóvenes quedaron perplejos. Las burlas cesaron. Uno de ellos miró hacia el cielo, balbuceando. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mel cerró los ojos. Como si respondiera a una voz que solo él podía oír, comenzó a orar. Señor, toca sus corazones. Que vean tu amor, no como dogma, sino como salvación. Que sientan tu paz. Que comprendan que tú no estás lejos, estás aquí. Y entonces, descendió una paloma blanca. Planeó con gracia sobre el parque y se posó suavemente sobre la Biblia que Mel sostenía. El murmullo de la multitud creció. Muchos que no eran parte de la discusión original comenzaron a acercarse, atraídos por lo que veían. Algunos grababan, otros simplemente miraban, sin palabras. Uno de los jóvenes, con la voz entrecortada, murmuró. Yo no sé qué es esto, pero siento algo, como si se me cayera un peso del alma. Las lágrimas comenzaron a brotar, no solo en él, sino en varios de los presentes. El viento se detuvo repentinamente, dejando tras de sí un silencio cargado de algo inexplicable. Una mujer anciana, con la voz temblorosa, rompió ese silencio. Dios está aquí. Lo siento en el aire. Está tocando nuestros corazones. Y entonces ocurrió lo impensable. Uno a uno, algunos de los jóvenes comenzaron a arrodillarse, sin que nadie se los pidiera, como si una fuerza invisible y amorosa los estuviera abrazando. Mel abrió los ojos y los miró, profundamente conmovido. No vine a convencerlos. El amor de Dios no se impone, se revela. Y hoy, Él se ha revelado ante ustedes. Uno de los muchachos, el mismo que intentó arrebatarle la Biblia, se adelantó con los ojos húmedos. ¿Cómo puedes creer tanto en algo que no ves? Mel le sonrió. Porque aunque no lo vea, lo siento en cada latido. Porque me ha perdonado, me ha sostenido, y me ha levantado más veces de las que merezco. Porque en el silencio de la noche, cuando todo parece perdido, su voz me recuerda que no estoy solo. Y justo entonces, como un broche celestial, apareció un arco iris en el cielo. Brillante, definido, majestuoso. A pesar de que no había llovido. Algunos comenzaron a aplaudir. Otros lloraban en silencio. Una mujer con un bebé se acercó y pidió. ¿Podría orar por nosotros? Mel asintió, y mientras oraba, muchos cerraron los ojos, otros levantaron las manos al cielo. El parque se había convertido en un santuario improvisado. Un lugar donde el amor de Dios se manifestó, no con fuego ni truenos, sino con paz, humildad y verdad. Los jóvenes que antes se burlaban, terminaron abrazándose unos a otros. El líder del grupo, con la voz quebrada, preguntó. ¿Crees que alguien como yo puede cambiar? Me le puso la mano sobre el hombro y respondió. Dios no se fija en lo que fuiste. Él mira lo que puedes llegar a ser. No es tarde. Nunca lo es. Alguien entre la multitud gritó. Esto debe compartirse. El mundo necesita ver esto. Y así fue. Lo que empezó como un momento de confrontación, se convirtió en un evento que se viralizó en cuestión de minutos. Videos, transmisiones en vivo, publicaciones, todas llenas de esperanza. Las redes, usualmente frías y polémicas, por un momento se inundaron de luz. Y mientras las personas comenzaban a dispersarse, Mel Gibson, de pie junto a la Biblia y el recuerdo de una paloma blanca, dijo, esto no se trata de mí, se trata de Jesús, de su amor, de su poder para cambiar vidas. Que este sea solo el comienzo de algo mayor. Y así, entre abrazos, lágrimas y oraciones, se cerró ese capítulo. No como un final, sino como el nacimiento de una nueva esperanza. Mel había experimentado muchas cosas en su vida, algunas gloriosas, otras muy dolorosas, pero en lo profundo de su ser sabía que su fe en Dios nunca vacilaría. A pesar de los altibajos, algo en su corazón lo mantenía firme, la creencia en el amor divino, ese que le había dado fuerzas para seguir adelante, para enfrentar la crítica, la soledad y la adversidad. Con una Biblia bajo el brazo y un rosario que colgaba discretamente de su muñeca, Mel decidió hacer una pausa en un pequeño parque cercano, buscando un refugio momentáneo del ajetreo urbano. Se sentó en un banco de madera, se inclinó hacia adelante, y en silencio, comenzó a orar, como lo había hecho en innumerables ocasiones a lo largo de su vida. Buscaba la paz, la conexión con algo más grande que él, algo que siempre le había dado dirección, incluso cuando las cosas parecían no tener sentido. Sin embargo,
Como si el destino hubiera preparado un momento de prueba, un grupo de jóvenes se acercó rápidamente a él. Eran aproximadamente 8, algunos con pancartas, otros con camisetas que hacían burla del cristianismo, riendo entre ellos mientras avanzaban hacia él. Sus risas se apagaron momentáneamente cuando uno de ellos, al notar al actor, gritó con sarcasmo: «Miren, es el gran defensor de las religiones. ¿Qué se siente saber que millones de personas creen en tus historias de terror y sacrificio?» Me levantó la mirada, su rostro impasible, pero en sus ojos brillaba una luz tranquila, la misma que años atrás había usado para encarnar a un hombre dispuesto a sacrificarse por amor. Respiró profundamente, sin alterar su compostura, y con voz suave, pero firme, respondió: «La fe no es un cuento. Es un lazo que nos une a la esperanza. Y ese lazo no se corta con burlas». Los jóvenes, en lugar de calmarse, comenzaron a reírse aún más fuerte, como si esperaran una reacción explosiva, una respuesta de ira o frustración. «No eres más que un vendedor de mentiras», gritó otro. «Tu película solo busca manipular a los débiles». Mel se mantuvo en su lugar, sus manos sujetando con firmeza la Biblia, sin perder la calma. Él sabía que las palabras podían ser afiladas, pero también sabía que la paz interior que sentía no la podían quebrantar tan fácilmente. A medida que las voces se alzaban, uno de los jóvenes, con una sonrisa desafiante, se acercó a él, como queriendo arrebatarle la Biblia de las manos. «¿Qué vas a hacer, Mel? ¿Defender este trozo de papel? Es solo un libro», dijo burlándose. Mel, sin titubear, levantó la Biblia hacia el cielo, su voz clara y resonante, impregnada de una firmeza imparable. «Este libro no es solo un papel. Este libro es vida. En él habitan palabras que dan aliento, que nos guían hacia la verdad, que nos muestran el camino. No es solo un objeto, es un testimonio de lo que el amor de Dios puede hacer». Por un momento, los jóvenes se quedaron en silencio, sorprendidos por la seriedad de Mel. Pero la confrontación no terminaba ahí. El viento comenzó a soplar con una fuerza inusitada, levantando las hojas de los árboles cercanos, haciendo que se agitara el aire alrededor de ellos. En ese preciso instante, los rayos del sol atravesaron las nubes, iluminando la Biblia en las manos de Mel, quien se mantenía sereno, con los ojos cerrados, como si estuviera en comunión con algo mucho más grande que aquella situación. El viento no cesaba. Era como si el mismo cielo estuviera respondiendo. Los jóvenes, antes llenos de burla, empezaron a sentirse incómodos. El lugar parecía haberse transformado en algo más, un espacio suspendido entre lo terrenal y lo divino. Uno de ellos, mirando al cielo con incredulidad, susurró: «¿Qué está pasando aquí?». Y fue entonces cuando algo aún más impresionante ocurrió. Una paloma blanca apareció en el cielo. Voló en círculos por encima de ellos, descendiendo suavemente hasta posarse sobre la Biblia de Mel, como si fuera una señal. La multitud que se había reunido alrededor comenzó a murmurar, y varios comenzaron a sacar sus teléfonos, incapaces de creer lo que estaban viendo. Los jóvenes, antes despectivos y desafiantes, comenzaron a dar pasos atrás. Algunos con las caras pálidas, otros con los ojos llenos de lágrimas. Un joven que había sido uno de los más agresivos se acercó lentamente a Mel, su voz quebrada, preguntando: «¿Por qué sigues creyendo? ¿Por qué tienes tanta fe en algo que no puedes ver?». Mel, con una sonrisa suave pero llena de amor, lo miró a los ojos. «Porque la fe no depende de lo que veas, sino de lo que sientas. Dios no necesita ser demostrado. Él se revela en lo más profundo de nuestro ser, en cada acto de amor, de perdón, de esperanza. Él está aquí, ahora, entre nosotros, esperando que lo recibamos». Un silencio profundo se apoderó de la escena. Los jóvenes comenzaron a mirarse entre ellos, como si algo dentro de ellos se hubiera movido, algo que no podían explicar. Finalmente, uno de ellos, con la voz quebrada, confesó: «No sé qué está pasando, pero siento algo, como si todo el peso de mis dudas se desvanecieron de golpe». Las palabras de Mel calaron profundo en sus corazones, y la atmósfera cambió de inmediato. Lo que antes era un encuentro tenso y lleno de confrontación, ahora estaba lleno de un sentimiento de asombro, de humildad, de arrepentimiento. La luz del sol que se filtraba a través de las nubes parecía más cálida, más envolvente, como si la creación misma hubiera respondido a ese momento de gracia. Alguien en la multitud, un hombre mayor, con una voz temblorosa, dijo: «Dios está aquí, en este momento. Puedo sentirlo. Es real». Las palabras de la anciana fueron como una chispa que encendió los corazones de todos los presentes. En ese momento,
Algunos de los jóvenes, aquellos que antes se burlaban, se arrodillaron. Otros, sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo, empezaron a llorar en silencio. La paloma blanca, con su mensaje claro, voló de regreso al cielo. Mel observó a cada uno de ellos, viendo cómo sus corazones se abrían, cómo la dureza de sus palabras y actitudes comenzaba a desmoronarse. Con una voz serena, dijo: «El amor de Dios no se demuestra con argumentos ni con discusiones. Se demuestra con hechos. Y este es uno de esos momentos. No busquen respuestas inmediatas. Solo abran sus corazones, y Él hará el resto». La multitud estaba ahora completamente cambiada. Ya no eran los mismos que habían comenzado el día con burlas y risas. Algunos se acercaron a Mel para agradecerle, otros para pedir oraciones. Los jóvenes que habían estado a punto de atacar ahora se abrazaban entre sí, unidos por una fuerza que no sabían cómo describir. Uno de los jóvenes, que al principio había sido el más desafiante, miró a Mel con lágrimas en los ojos y le dijo: «Quiero cambiar. Quiero saber más. ¿Cómo empiezo?». Mel le sonrió con ternura, poniendo una mano sobre su hombro. «El primer paso es abrir el corazón. No necesitas entenderlo todo. Solo da el paso. Dios te guiará». En esa madrugada, frente a la cruz, tuvo una visión. No fue una alucinación ni un sueño, sino una profunda convicción espiritual. Se vio a sí mismo en una sala oscura, rodeado de gritos, cadenas, acusaciones, sombras. Estaba atrapado. Pero en medio de ese caos, apareció una figura vestida de blanco, con los ojos llenos de compasión. No dijo nada. Solo se acercó, rompió las cadenas y lo abrazó. Ese abrazo, en su visión, quemó todo lo malo. Y Mel entendió: era Cristo. No como una idea, ni como una figura histórica, sino como una persona viva que lo conocía, lo amaba, y estaba dispuesto a perdonarlo. A la mañana siguiente, no era el mismo. No podía explicar lo que sentía, pero todo había cambiado. Regresó a casa con una convicción clara. Debía contar esa experiencia, pero no con discursos, sino con su talento, con lo que mejor sabía hacer: contar historias. Fue así como nació en su corazón la idea de una nueva película. Pero esta vez no sería una superproducción repleta de efectos especiales, ni una historia comercial. Sería algo íntimo, personal, crudo y real. Quería mostrar a Cristo no solo como el hombre que murió en la cruz, sino como aquel que entra en las prisiones internas del ser humano, que rescata a los caídos, que da sentido a quienes están perdidos. Quería mostrar al mundo lo que Jesús había hecho con él. El proyecto no fue fácil. Muchos productores lo rechazaron. Decían que era muy arriesgado, que hablar tanto de fe lo alejaría del público general. Algunos incluso lo tildaron de fanático. Pero Mel no se detuvo. Esta vez no buscaba aprobación, solo obediencia. Sabía que tenía que hacerlo. Invirtió su propio dinero, trabajó con un equipo reducido, filmó en escenarios reales, buscó actores no tan conocidos, y escribió el guión él mismo, inspirándose en pasajes del Evangelio, pero adaptándolos a la vida contemporánea. La película contaba la historia de un hombre exitoso pero vacío, atrapado en adicciones, en relaciones rotas, en búsquedas inútiles. Un hombre que, al borde del suicidio, es encontrado por un extraño que le habla de una cruz, de una tumba vacía, de un amor que no se gana, sino que se recibe. Y poco a poco, ese hombre se transforma, no por fuerza propia, sino por gracia divina. El día del estreno fue diferente a todos los anteriores. Mel no caminó por la alfombra roja. Se quedó en una sala pequeña, viendo la reacción del público. Muchos lloraban. Otros se quedaban en silencio, meditando. Al final, no hubo aplausos, sino un profundo respeto. La película había tocado corazones. Después del estreno, Mel comenzó a recibir miles de cartas y mensajes. Personas que habían estado al borde del abismo, que habían perdido la fe, que habían renunciado a la esperanza, se sintieron identificadas. La película se volvió más que un proyecto artístico. Fue una herramienta de restauración. Mel no se convirtió en un predicador tradicional, pero su vida comenzó a hablar por sí misma. Participó en obras sociales, ayudó a personas en rehabilitación, financió programas de ayuda a niños huérfanos y comenzó a compartir su testimonio de manera discreta pero poderosa. En entrevistas, ya no hablaba tanto de premios, sino de propósito. Ya no mencionaba tanto a directores famosos, sino a Jesús. Decía: yo era un hombre perdido. Tenía fama, dinero, poder, pero no tenía paz. Ahora sé que la verdadera libertad no se encuentra en el éxito,
sino en los brazos del Salvador. Y así, Mel Gibson, el mismo hombre que en un tiempo fue símbolo de controversia, se convirtió en un instrumento para la gloria de Dios, no por su perfección, sino por su redención. Porque, como él mismo decía, Dios no elige a los capacitados, capacita a los que llama.